Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque esta noche nos permites reunirnos en tu nombre. Te pedimos que aumentes nuestra fe, aumentes nuestras ganas de servirte y que todo este conocimiento lo podamos llevar a la práctica, especialmente con los que más amamos, con los que nos rodean. Te pedimos, Señor, que nos permitas ser instrumentos tuyos en esta noche y en nuestra vida diaria. Te lo decimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues tenemos ya solo 6 minutitos nada más para compartir, es porque ya vamos a tratar de hacer la clase de 1 hora. Entonces, los compartires vamos a hacerlos por tiempo. Héctor nos va a hacer el favor de ponernos un cronómetro ahí de 2 minutitos máximo por participante y nos va a avisar cuando se nos acabe nuestro tiempo. La idea es que más o menos compartamos 1 minuto, pero cuando mucho 2, ¿vale? Muy bien. Revisamos tareas. ¿Quién se anima? ¿Sí se acuerdan cuál fue el tema pasado? Sí. ¿Se quita el micrófono o no lo quité? Sí, sí, Ya, sí, sí, sí. Tarea. Modificar el cuerpo, pero sí me costó trabajo. Estuvo, pues no al 100%, porque la verdad en mi ambiente laboral está caramba, pero sí lo intenté, sí lo hice, sí me cuesta mucho trabajo, pero bueno, estamos en el camino y espero mejorar un poquito más en esa situación, pero bueno, siempre le pido a Dios gracias para que, pues para poder estar en esos momentos de labor, de compartir con las compañeras, en especial con la... Ahí, ya se pausó. Como lleva más de un minuto, la saqué. Pero bueno. Te congelaste un poquito, Cookie. Muchas gracias. Sí, espero que la práctica nos va haciendo fuertes. Entonces, a lo mejor ahorita logramos ciertas cosas, pero el ir practicando, cada vez vamos a ir pudiendo un poquito más, un poquito más. Entonces, no desanimarnos. Y pues antes a lo mejor no hacíamos nada de eso. Entonces, el haber empezado ya es un gran avance, ya es un buen paso. Entonces, no desilusionarnos, sino no, que no se nos bajen las pilas, pues. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más nos comparte? Creo que va a tener que ser de Docracia porque son bien poquitas y no, no se animan. Bueno, yo les comparto que a mí me propuse levantarme 15 minutos antes de lo que normalmente me levanto. Trato de levantarme a las 5 y ahorita he estado 4:45, ya, ¿cómo me costaron? Pero como sí lo veo muy necesario porque la idea es levantar también a mis hijos a las 5. Entonces, a los grandes. Si no me levanto yo unos minutitos antes, pues ya ellos ya los levanté más tarde y entonces ahí se va la cadenita y entonces, sí lo hemos logrado. Ya ellos también se levantan así como, están más dormidos que despiertos, ¿verdad? Pero ha valido la pena ahí el sacrificio. Muy bien. ¿Quién más nos comparte? Yo. A ver, Héctor. Fíjate que, como ya había compartido en semanas atrás, parte de
de nuestro plan con la persona que estamos yendo, Maribel y yo, para los temas de alimentación. Nos había dicho desde hace 3 meses que teníamos que incluir caminata todos los días, ¿no? Yo me resistía mucho a madrugar, me levanto temprano, pero tenía que levantar más temprano, como para tener esa media hora de caminata, ¿no? Entonces dije, pues tengo que vencer esa parte y mortificarme un poco, ¿no? Aparte de ser más disciplinado en dormirme pues, más temprano. Entonces Maribel y yo empezamos a dormirnos un poquito más temprano y levantarnos 1 hora y media antes de lo previsto, pues, para poder tener las actividades y tener el tiempo y pues ya a las 5 de la mañana pues ya casi andamos caminando, ¿no? Ahí por toda la calle. Y para lograr esa parte y pues vencernos, porque sí nos gustaba mucho trabajo. Entonces ya llevamos pues apenas poquito, llevamos 4 días, todos los días y pues hoy sí la verdad me quedé dormido, hoy no pude, pero mañana le seguimos otra vez. muy bien, muchas felicidades a los dos. Muchas gracias. Muy bien. Y última participación, o sea, tenemos un minutito más. ¿Quién se anima? Creo que me toca. Muy bien, tía Lupita. Miren, yo quería compartir con ustedes de que, pues sí, la tarea fue hacer un sacrificio, ¿verdad? También por lo que veo, todos estamos cortados con la misma tijera. Hay que levantarnos temprano. Yo sí lo logré, gracias a Dios, pero me di cuenta que las tareas anteriores, como que yo digo, ya lo logré, ¿verdad? Y como que la dejo. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Entonces, yo considero, o esto me di cuenta de que principalmente los 40 minutos, el anterior era los 40 minutos, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ya los 40, como que dejé los 40 minutos, lo que pudiera, 15, media hora, y, y entonces a la hora que logré, gracias a Dios, el sacrificio, que también me costó, pero lo logré, me quedé pensando, ¿y qué pasó con los anteriores que ya me había propuesto? Entonces yo Sí. creo que ahora para la siguiente semana voy a hacer lo posible por incluir los que ya tenemos, más este que ya lo logré y no sé qué siga. Sí, justamente era la tarea de la primera semana, se aumentó en la segunda. Y la segunda había que sumarle la tercera. No es dejamos una para hacer otra, no le vamos aumentando un pasito más, ¿sale? Sí, eso es un punto muy importante porque eso también nos pasa a veces en la misma oración, que nos ponemos un propósito y al día siguiente nos ponemos otro y al día siguiente otro y nos llenamos de propósitos y no cumplimos ninguno. No, se trata de ir trabajando constantemente con un propósito y a ese propósito le vamos agregando algo. Por eso también las exigencias tienen que ir yendo de manera gradual para que no nos derrotemos en la primera pelea, ¿verdad? Nos queremos poner 20 propósitos de un jalón y pues tiramos la toalla porque fue demasiado, ¿no? Entonces, por eso también los temas son cada semana, para que tengamos tiempo de trabajar una semana durante de ese propósito. Y no, si no, los temas se los pude haber dado uno tras otro, pero no, la idea es que tengamos tiempo de practicar. Eso de practicar. Oye, Lorena, aquí en mi pantalla me sale, Ajá. la reunión se está grabando. Aceptar. ¿Pongo aceptar? Sí. Ok. Muy bien. Sale. Gracias. Gracias. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es la fe se demuestra con obras. Sí, es una frase bien fuerte, pero así lo dice la palabra de Dios. Así, la fe se demuestra con obras. Primero vamos a recordar un poquito del tema de fe que vimos en el retiro. Y en el tema de fe, lo que más nos enfatizaron era que teníamos que abandonarnos en el Señor, confiar en Él, que lo que más cuesta es justamente
ahí daban un ejemplo de una niña que estaba en un incendio y se tenía que aventar y su papá la iba a cachar abajo, ¿no? Entonces, esa niña, aunque no veía nada por el humo del incendio, tuvo la fe y aunque no veía nada, se aventó. Entonces, es la fe, aunque no vea nada, con sosteniendo y el que me está llevando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos enseñaron en el retiro sobre la fe. Entonces, ahora lo que vamos a tratar de hacer es que esta fe dé frutos, que no sea una fe muerta, ¿sí? Entonces, para eso vamos a iniciar con la lectura de Santiago 2, del 17 al 19. Vamos a estar viendo Santiago 2 del 17 al 26, pero lo vamos a ir desmenuzando. Entonces, esta primera parte es del 17 al 19. ¿Sí? ¿Habla, Señor? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, aquí nos está haciendo una diferencia bien grande entre la fe y la fe con obras. La fe, dice, todos la tienen, incluso los demonios, porque la fe es nada más creo en Dios, pero la fe con obras es le creo a Dios. ¿Sí? O sea, no sé que existe nada más, sino además de que existe, le quiero obedecer. Eso es lo que nos dice la fe. ¿Sí? Porque si no, sería una fe de demonios. Sí, que también eso lo vimos en el tema del retiro. ¿Recuerdan? La fe de demonios, ¿sí? Que es simplemente sé que existe porque me consta que existe el Señor, pero no le obedezco. ¿Sí? Entonces, nosotros no queremos una fe de demonios, queremos una fe con obras, una fe que dé frutos, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo ponemos ahora como la fe se demuestra con obras? Porque muchas veces nuestra fe está basada en sentimientos. Y es ahí cuando los católicos o los cristianos, porque no nada más en nuestra fe, sino en otras religiones también pasa, que empiezan, van a su comunidad o a donde asisten por lo que sienten. Ah, es que aquí siento bonito. Ay, es que aquí me tratan muy bien. Ay, es que aquí son muy apapachadores. Aquí me siento comprendida, me siento escuchada. Sí, pero se basa en sentimiento. Me siento, ¿sí? Entonces, también puede ser que se base nuestra fe en opiniones. Mientras escucho lo que quiero escuchar, sigo yendo. Pero una vez que escucho algo que ya no me gustó, dejo de ir. ¿Sí? Que es, por ejemplo, cuando uno está cometiendo algún pecado, vas con un sacerdote y le cuentas y el sacerdote te dice que es pecado, que no debes hacerlo y que dejes esa práctica, ¿no? Y entonces dices, no, mejor voy con otro sacerdote, a ver qué me dice otro sacerdote. Y ya andas buscando de sacerdote en sacerdote a ver cuál es el que te da la opinión que tú quieres. ¿Sí? O no solamente de sacerdote en sacerdote, incluso de religión en religión. ¿Sí? Voy de religión en religión a ver en cuál religión me siento a gusto. ¿Sí? La otra pudiera ser por visiones. Aquellas personas a las que Dios les ha dado algún don, que ha tenido alguna visión, a veces nos basamos nuestra fe en las visiones. Mientras yo tengo visiones, mientras yo estoy viendo cosas, entonces yo creo. Y una vez que dejo de ver, ya no creo nada. O a veces creo en esa visión, pero sin tener un discernimiento si esa visión es verdadera o es falsa. Y es ahí cuando salen un montonal de profetas que anuncian el último día y resultó ser que no era verdad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de visiones nos pueden engañar y nuestra fe puede estar tan valiente, estar simplemente basada en esas visiones o en ese don. Puede ser el don de lenguas, puede ser en algún don que el Señor nos dé, que nos pueda
mantener con fe, pero una vez que ese don ya no lo estamos teniendo, pues se nos acabó la fe, ¿sí? De esas veces que alguien empieza con el don de sanación y ya de repente ya no, resulta ser que están en desobediencia o que ya lo empezaron a usar para lucro o otra cosa, y entonces se desbarata totalmente la fe de aquella persona, ¿sí? O sea, yo voy a la iglesia porque aquí hay un hermano, un sacerdote que tiene el don de liberación, pero ya resultó ser que a ese sacerdote lo cambiaron de parroquia, lo castigaron o algo, y ya no puede ejercer su ministerio y no me vuelvo a arrimar a la iglesia para nada. Entonces, ¿en qué estaba basada mi fe? Estaba basada en otras personas y no realmente en Cristo, ¿sí? Y una de las más comunes, cuando nuestra fe está basada en el respeto humano. ¿Cuál es esa del respeto humano? Por las apariencias, por el qué dirán, por el mantener una careta, una imagen que no digo que sea falsa, pero el día que yo pierdo esa imagen, pues entonces mi fe se derrumba. Sí, por ejemplo, voy a la comunidad porque quiero que todo el mundo vea que voy al templo, o voy a comulgar para que todos vean que yo sí comulgo, y no porque realmente uno quiera o necesite de recibir el sacramento, sino nada más por aparentar, ¿verdad? Entonces, por el respeto humano. O yo sonrío porque pues para verme bien, que soy una persona amable, que soy una persona simpática, pero acá en la casa todo lo contrario, ¿verdad? Entonces eso es el respeto humano, solamente por la apariencia y no realmente porque tenga una fe basada en Cristo, porque realmente esté desarrollando la virtud, sino tengo una virtud de apariencia, ¿sí? Entonces, estos son los, digamos, pilares falsos de nuestra fe. ¿Sí? Son pilares falsos que nos pueden mantener bastante tiempo en la iglesia, pero sin un avance real, engañados. Engañados y solamente, como dirían cuando uno va a la escuela, a calentar bancas, ¿sí? Que realmente no estamos dando fruto. Muy bien. Entonces, voy a leer un poquito más de esta cita bíblica. Vamos a leer del igual Santiago 2, del 20 al 25. Dice, será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. Abraham, nuestro padre, no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ya ves que la fe se acompañaba a sus obras? Por las obras su fe llegó a su madurez. Esto es lo que recuerda la Escritura. Abraham creyó en Dios y por eso fue reconocido justo y fue llamado amigo de Dios. Entiendan pues que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, la palabra justo en la Biblia lo podemos también poner como un sinónimo de santo, ¿sí? Entonces, Abraham llegó a ser santo por su fe, ¿sí? Pero por su fe con obras, ¿verdad? Decía, entiendan pues que uno llega a ser justo, lo cambiamos por santo, entiendan pues que uno llega a ser santo a través de las obras y no solo por la fe, ¿sí? Entonces, si nosotros, aquí otra partecita de la lectura nos dice que ya ves que la fe acompañaba sus obras y por las obras su fe llegó a la madurez. O sea, que nos está diciendo que cuando una fe empieza, está pequeñita, ¿verdad? Como decía el Señor, como una semillita de mostaza, ¿sí? Pero esa fe puede crecer. Y dice aquí que llegó a su madurez. En Abraham, la fe llegó a su madurez. ¿Cómo llegó a su madurez? Por sus obras. ¿Sí? Entonces nos está diciendo
que las obras es como si estuviéramos regando la semillita de la fe. Y cada vez que nosotros hacemos obras, esas obras van ayudando a que nuestra fe se haga más madura, más fuerte y nos ayude a crecer en la santidad, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con obras? Con obras no se refiere a hacer obras de caridad, obviamente que eso también apoya, pero a veces la palabra obras nosotros a lo mejor la tenemos ya muy trillada y la relacionamos automáticamente con hacer obras de caridad. No, las obras significa a través de los hechos, de las acciones que yo voy haciendo en todas las áreas de mi vida, en todas las áreas, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos que tener 3 pilares, ¿sí? Bueno, 3 pilares que ahorita les voy a mencionar. Obviamente todo esto se puede profundizar y a través de la profundización podemos encontrar otros pilares importantes en nuestra vida de fe. Pero ahorita yo les voy a hablar de estos 3, ¿sí? Que son las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia y la vida de santos, ¿sí? Las Sagradas Escrituras porque obviamente nos trae el Evangelio, nos trae el anuncio y nos trae la vida de nuestro Señor Jesucristo paso por paso. Entonces, a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos aprender a hacer nuestras obras. Una manera muy fácil, así como un manual súper cortito y rápido, son las bienaventuranzas. Ahí tenemos así un manual cortito de qué es lo que tenemos que hacer en obras. Sí, las bienaventuranzas. El magisterio de la iglesia, pues es nuestra Santa Iglesia, ¿verdad? Entonces, en nuestra iglesia nos da una guía a través de diferentes escritos, encíclicas, a través de los dogmas, a través de toda la riqueza que tiene la tradición de la iglesia, y todo lo podemos encontrar, bueno, además de diferentes documentos oficiales, en el Catecismo de la Iglesia. Sí, el Catecismo de la Iglesia es algo que es como la traducción de la Biblia. ¿Cómo la llevo a cabo yo como cristiano? ¿Sí? Entonces, el Catecismo de la Iglesia es muy importante que nosotros lo tengamos y lo leamos. Y una cosa que tiene muy especial el Catecismo de la Iglesia es que tiene un índice. Entonces, un índice de, ay, se me fue el nombre, ¿cómo es? Pero de donde tú buscas el problema que quieres solucionar y ahí te va a aparecer, como de la oración, ¿cómo puedo orar? Y te va a aparecer todo lo sobre la oración. Cómo vivir en el matrimonio y te va a aparecer todo lo del matrimonio. Entonces, es muy práctico. Yo cuando nos pusieron de tarea en alguna ocasión leer 80 páginas del catecismo al mes, yo pensé que se me iba a hacer pesadísimo porque pues el Catecismo de la Iglesia es un libro gruesotote. Y yo decía, no, pues va a ser pesadísimo. No, la verdad es que la lectura está muy amena, está muy, muy fácil de leer, muy fácil de comprender y muy bonito. Entonces, yo les recomiendo mucho el Magisterio de la Iglesia. Por decirles algo, es el catecismo, pero pueden leer cualquier encíclica de los sacerdotes, cualquier documento de escritos de santos que ya estén aprobados por la iglesia, como todos los de Santo Tomás, como todos los de San Agustín, como todo lo que se ha hecho en los concilios, toda esa información es muy importante que nosotros la conozcamos. Bien, y la última era la vida de santos. ¿Por qué la vida de santos? Porque los santos son personas como tú y como yo que tenían situaciones de vida, digamos, normales, pero supieron aplicar el evangelio. Y la iglesia ya los estudió toda su vida, estudiaron sus escritos y los aprobaron. O sea, ¿qué es lo que ellos tienen? Tienen el respaldo de la iglesia que te está diciendo que la manera en la que ellos vivieron el evangelio es correcta. Y nosotros los podemos tomar como ejemplo, como hermanos mayores. ¿Sí? Entonces, la vida de santos es muy, muy importante. Estos tres cimientos: escrituras, magisterio y vida de santos. Porque actualmente se usa mucho los coaches de vida, ¿no?
que vas y él te va diciendo qué es lo que tiene uno que hacer y todo, pues qué mejor coach que un santo, que ya pasó por el montonal de problemas. Muy bien. Y otra cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta para nosotros poder vivir nuestra fe es la obediencia. Esa parte yo creo que es en la que especialmente las mujeres estamos muy débiles. No sé, Héctor, que nos diga, pero al menos las mujeres yo creo que sí, en la obediencia sí. Ya ven que el Señor dice, mujeres obedezcan a sus maridos, ¿verdad? Y ahí es donde nos cuesta trabajo. Amarlos no nos cuesta trabajo, pero obedecerlos sí. A ver, ya van a sacar a Maribel. Muy bien. Obediencia. ¿Cómo debe ser la obediencia? Con un orden, ¿sí? Ese orden es el orden divino que el Señor nos da, que es, primero tenemos que obedecer a Dios. Después de a Dios, tenemos que obedecer a nuestro esposo, a nuestra esposa, en el caso de los religiosos, pues a los que están en su convento o en su seminario, dependiendo pues a donde ellos pertenezcan. Después, nuestros deberes de Estado, en el caso de los hijos, pues a los hijos primero. Y por último, a nuestro apostolado. ¿Sí? Porque muchas veces uno piensa que primero es el templo y luego es mi marido. No, primero es mi marido y luego es el templo. Y eso cuesta mucho trabajo. A veces, no, pues es que el padre te pidió que vinieras a hacer la kermés, a que vinieras a traer ciertas cosas y ahí dejas al marido tirado sin ni le preparaste la cena ni nada y vámonos. Pues no. Si el marido le dice que no vaya, no voy. Y uno tiene, ¿por qué? Porque por la jerarquía es primero el esposo y la esposa y después es el apostolado. Uno le tiene primero obediencia al esposo y luego al sacerdote. Obviamente siempre y cuando esto vaya en obediencia a Dios. Por eso Dios está primero, ¿sí? Si el esposo te dice que robes, por ejemplo, pues obviamente no le vas a obedecer, ¿verdad? Siempre tiene que, pero si el esposo te está diciendo algo que no va en contra de la ley de Dios, primero es obedecer al esposo que al sacerdote. ¿Sí? Pero ya estando en el templo, ya fuimos, ya cumplimos con nuestros deberes de Estado, todo lo dejamos muy bonito, y ya nos fuimos a nuestro servicio. Y resulta ser que en nuestro servicio tenemos pues al sacerdote y luego tenemos a la coordinadora y luego ya tenemos que a lo mejor a la encargada de algún grupito, dependiendo los libros, no sé, y luego ya estoy yo como catequista, ¿no? Un ejemplo. ¿A quién le tengo que obedecer? Primero. Bueno, pues primero, voy a adelantarme, primero a mi superior inmediato, es a la persona que le tengo que obedecer. Si mi superior me está diciendo algo, a él es el que le tengo que obedecer, siempre y cuando lo mismo, que vaya de acuerdo a lo que Dios nos manda, ¿sí? Que no vaya en contra de las escrituras, que no vaya en contra del magisterio de la iglesia, que no vaya en contra de la vida de los santos, ¿sí? Pero si me está diciendo, oye, tú te vas a encargar de esta área, usted se va a encargar de esta otra área, pues no va en contra de las escrituras. El que te diga que te vas a encargar de cierta actividad no va en contra de las escrituras ni del magisterio. Entonces, corresponde obedecer. Porque muchas veces nos brincamos, ¿eh? Ahí vamos con el padre. No, padre, es que a mí nomás me cargan la mano y me están diciendo que haga esto y que haga aquello y que... No podemos brincar autoridades. Primero va nuestra autoridad. Si no va en contra de estas tres cosas, debo obediencia. Sí, ya, si estamos viendo que la supervisora, la coordinadora nos está diciendo ahí que hagamos algo que no es correcto, que nos está diciendo, no, pues que tenemos que adorar a María y que ya como si fuera una diosa. Ah, no, pues ahí sí ve con el sacerdote y dile, porque eso sí llevaba en contra del magisterio y de las escrituras. Pero mientras no sea algo en contra de esas dos cosas, nosotros tenemos que tener a cada jerarquía en su justa medida.
¿Sí me expliqué? Igual el sacerdote. Nosotros en nuestra parroquia le debemos obediencia al sacerdote, así como a su vez el sacerdote a su obispo, ¿sí? Entonces, si algo está mal con el sacerdote, yo primero le digo al sacerdote, si algo me crea conflicto, mientras no vaya en contra de las escrituras o del magisterio. Ya si va en contra de esto, entonces sí, ya habría que ir a una autoridad más alta. Pero si no, si lo que me está diciendo el sacerdote es correcto, pues le debo obediencia, ¿sí? Porque es mi autoridad. ¿Sí me expliqué? No Sí, queremos bueno. entender, pero sí, sí explicaste bien. Queremos hacernos sordos, ¿verdad? Hay cosas que no convienen. Sí, pero pues es que ahí viene la parte que vimos la semana pasada del sacrificio. A veces ese tipo de sacrificios son los que tenemos que hacer. O sea, en los grados de humildad de los santos, ellos mencionan que lo ideal, que nosotros, la humildad, la primera humildad que tenemos que hacer en la obediencia es obediencia a nuestro superior. La siguiente, que es más perfecta, la obediencia más perfecta es obediencia a mi igual. Y la más perfecta es obediencia a mi inferior. Entonces, imagínense, ese grado de santidad, obedecerle al inferior. Es un grado fuertísimo que los santos lo hacían. Eso Que no los lo santos entiendo. lo hacían. Por ejemplo, uno como en un monasterio está ¿cómo se le llama? El superior. Sí, está la madre superiora o así. Y luego están otras hermanas que tienen, digamos, otro rango, y luego están las novicias, que digamos que es el rango más bajo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por decir un rango, ¿verdad? Pero es que ellas obviamente están escalando, ¿verdad? En su proceso de su estado. Entonces, la superiora, el que obedezca a su sacerdote, es un grado de humildad, ¿sí? El que le obedezca a, a sus demás religiosas es un grado aún más grande de humildad, ¿sí? Y el que le obedezca a las novicias es un grado de humildad aún más alto. Y en esto no estamos hablando de perder autoridad. No quiere decir que ellas son las que van a mandar. No, no quiere decir eso, sino que yo, como servidora, así como nos dijo Cristo, si quieres ser el más grande, tienes que ser el más pequeño. A eso se refiere, ¿sí? A que yo estoy al servicio de los demás. Yo estoy al servicio de mis superiores, estoy al servicio de mis iguales y estoy al servicio de mis inferiores. En el caso de una mamá, ¿qué sería? Estoy al servicio de mi superior, que sería mi marido, al servicio de no, perdón, al servicio de Dios, que sería mi superior, al servicio de mi marido, que sería mi igual, y al servicio de mis hijos, que serían mis inferiores. ¿Sí? Pero eso no me quita autoridad. Yo sigo teniendo autoridad ante mis hijos, más mi actitud en humildad es servir. Exacto, sería como parte de la humildad, ¿no? Ajá, sería como parte de la humildad. Así es. ¿Sí? A eso se refieren los grados de humildad. La humildad más perfecta es el que está dispuesto a servir a los inferiores, a obedecer a los inferiores. ¿Sí? Lore, Muy bien. lo que sí me gustaría que más adelante, ahorita no te quiero interrumpir tanto, pero sí como eso de las obras, sí como que sí me confunde un poquito, porque sí sabemos, como catequistas conocemos las obras espirituales y corporales, pero hablas de otras obras, o sea, a lo mejor viene relacionado con lo mismo, de la Viene obediencia, relacionado, pero bueno, a ver si luego viene me lo... relacionado. Ahorita se los explico, es muy buena duda. Viene relacionado especialmente con tus deberes de Estado, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a llevar a la santidad. El Señor no te pide cosas complicadas, el Señor te pide que cumplas tus obligaciones. Entonces, viene relacionado con nuestras obras de Estado, con nuestras, ¿cómo dije? Pues sí, nuestros deberes de Estado.
Ah, ok, ¿sí? doble. Ajá. Entonces, ¿a qué? Nosotros sabemos, tenemos la certeza de que vamos a ser juzgados en el amor. Eso fue lo que nos dijo San Juan de la Cruz, ¿verdad? Vamos a ser juzgados en el amor. Entonces, si vamos a ser juzgados en el amor, en mis obras se debe de ver, se debe de ver el amor, ¿sí? El Entonces, amor, en mis... perdón, el amor a como das esas obras, el amor al expresarte de tu semejante, o sea, a ese tipo de amor, ¿Lore? A todo, tanto en cómo te expresas, tanto en cómo los atiendes, tanto en cómo los corriges. Sí, porque uno puede corregir con amor. Es más, uno debe corregir, pero debe corregir con amor. Yo les comentaba, por ejemplo, ayer me metí a bañar y dos de mis hijos estaban peleando afuera. Así casi me acababa de meter cuando ya estoy oyendo el gritadero de los dos chiquillos afuera, ¿verdad? Entonces, yo adentro estaba que los ahorcaba a los dos, así ni 5 minutos me dejaron tranquila cuando ya están peleándose. Entonces, ya me daban ganas de salir y ahorcarlos a los dos, pero eso no refleja mi amor, eso no refleja mi crecimiento. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues tomar aire, tomar paciencia. Señor, dame la paciencia, dame la caridad, dame el amor para salir a corregir, porque tenía que salir a corregir, para salir a corregir, pero con amor, porque lo que estaba pasando entre ellos era una falta de amor entre ellos, porque estaban peleando. Entonces, ¿cómo yo voy a llegar a corregirles que no se peleen con la misma asperidad, con el mismo grito, con el mismo regaño? ¿Sí me explico? Entonces, con toda la calma del mundo, a ver, mis niños, esa no es manera de tratarse como hermanos. Usted le va a dar besos a su hermano hasta que me canse. Ya está el chiquillo dándole besos a su hermano. A ver, ahora usted va a darle besos a su otro hermano hasta que me canse. Ya está el otro dándole besos a su hermano. Ahora pídanse perdón y dense un abrazo. Y solucionado el asunto. Pero yo tuve que primero trabajar en mí para poder salir a poner una corrección con amor. Porque si por mí fuera, yo hubiera salido y los hubiera puesto una sangoloteada a los dos. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Ellos, si hubieran visto a una mamá gritona, enojona, pues me van a decir, mamá, no me estás demostrando tu fe. Con tus obras no me estás demostrando tu fe. Entonces, por eso el trabajo tiene que ser personal. En mis obras se debe de notar mi amor por Cristo. ¿Sí? Entonces, ahora, basado en las escrituras, en el magisterio y en la vida de santos, nosotros sabemos lo que es pecado. Díganos. Se acaban de llegar del Rosario, que está la Virgen de Guadalupe dando visita a las casas. Gracias, mis amores. Déjenme dar la clase. Bien. Entonces, ya se fueron, tía, ya no te vieron. Bueno, les decía, en base a las escrituras, al magisterio y a la vida de santos, nosotros sabemos lo que es pecado. Como lo que les decía hace ratito, oye, si yo sé que estoy en pecado, yo no voy a tratar de ocultar ese pecado, sino yo voy a las escrituras. A ver, este pecado, por ejemplo, vamos a poner uno sencillito, superficial, la crítica, ¿sí? A ver, este pecado, en las Sagradas Escrituras, ¿qué dice sobre la crítica? En el magisterio, ¿qué dice sobre la crítica? La vida de santos, a ver, algún santo que haya tenido luchas contra la crítica. Y ahí yo ya voy a tener mi base, mis tres cimientos para, en base a eso, actuar. Ya sé que las escrituras me dice que no debo de comer a mi hermano con la lengua. El magisterio me habla de que es un pecado muy grave porque ahí podemos matar la buena fama del hermano. Eso es lo que dice el catecismo de la iglesia, que uno con la lengua puede matar la buena fama del hermano. Y la vida de santos, por ejemplo, Santa Teresita, Santa Teresita se acercaba a aquella monjita que
caía mal, ¿verdad? Entonces, de por ella quisiera criticarla, pero se aguantaba las ganas de criticar y mejor se arrimaba y le servía, ¿no? Era su compañera. Entonces, a eso nos tiene que orillar las obras, ¿sí? Todas las obras que yo haga, las tengo que estar pasando por estos tres filtros, por el filtro de las Sagradas Escrituras, por el filtro del magisterio y por el filtro de la vida de los santos, para yo tener más claro, más discernido cómo debo de actuar. Adelante, doctora Lili. Lore, a mí me impresiona mucho cómo actúa Dios, porque yo estoy segura que ustedes no prepararon el tema pensando en las lecturas del día, sino porque pues era el tema que tocaba. Sí. Pero es impresionante porque hoy escuché varias y la primera lectura dice, querido hermano, recuérdales a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. Y lo que viene es todavía mucho más importante porque un sacerdote, el padre Ángel Espinosa de los Monteros, hizo mucho énfasis en esta parte que viene. Dice, porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios, andábamos descarriados y éramos esclavos género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Entonces, me gustó mucho lo que explicaba el padre, incluso otros predicadores. O sea, primero sobre la obediencia, nos decían exactamente, tienes que ser obediente con las autoridades, con las personas de mayor jerarquía, y hablando, ustedes están hablando de la obediencia. Y lo que decía Cookies, ella preguntaba, bueno, y el amor, o sea, pero el amor, ¿cómo, no? O sea, las obras con amor, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y el padre ponía el ejemplo de su vida. Dijo, hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios y andábamos descarriados. Dice que no se nos olvide al momento de querer corregir a los demás, que nosotros también cometíamos esos mismos pecados o peores, ¿sí? Entonces, ¿con qué amor fuimos tratados nosotros? ¿Con qué misericordia nos trató Dios? Dice, porque tú tienes que tratar de esa misma manera a los demás. Dice, entonces a veces no nos queda más que orar por esas personas. O sea, a veces ni siquiera podemos corregirlos porque ¿cómo los voy a corregir si yo tenía pecados peores que los que está cometiendo esa persona? Dice, pues a la oración, al ayuno y a las obras de misericordia, ¿no? Con esas personas. Por eso, bueno, me pareció que era algo muy importante porque se relaciona el tema con la palabra de hoy. Sí, yo lo he notado también, a mí me han estado saliendo prédicas que digo, justamente como si el Señor dijera, este es el mensaje que ahorita quiero hacer llegar a todo mundo, porque nos lo tira por todos lados. Sí, esa parte en la que hablabas tú de los escrúpulos, ¿no? Que a veces uno empieza a juzgar de una manera muy dura a los demás, a veces mismos pecados que nosotros hemos cometido. Entonces, ahí está justamente la falta de amor. Ahí está la falta de amor porque nosotros debemos de ser misericordiosos, de ser comprensivos y a veces nos enfocamos tanto en que ya queremos la conversión drástica de todos, que queremos que todos caminen al mismo ritmo que uno. Ya, niños, déjenme dar mi clase. Es que la tía Lupita los saluda y los alborota. Ya, no me amor, se te va a caer. Vayan para allá. Gracias. Muy bien. Y fíjate, Lore, perdón, y fíjate, Lore, que de repente sí te da como que miedo, a veces como que te da una angustia al seguir, y luego digo, ya les voy a colgar, están diciendo muchas cosas que, ay, Dios mío, que Dios guarde la hora en este momento, digo, ¿en qué momento me metí yo eso? Porque te das cuenta de tantas cosas y bueno, es que esa es la santidad, es un paso a la santidad, pero sí cuesta muchísimo. Ay, no sé, tengo miedo.
Muchas gracias, Cookies, por tu comentario, porque me recordó una cosa que les quería comentar, que es sobre la misericordia que Dios tiene con nosotros. De hecho, se lo comenté, por ejemplo, ayer a mi tía Lupita, que el Señor es como ese maestro que ve que el alumno se esfuerza mucho, y cuando el maestro ve que el alumno se esforzó, que estudió, que le echó todas las ganas, que hizo todas sus tareas, que dio lo mejor de sí, pero aún así no sacó buena calificación, el maestro, por el esfuerzo que hizo ese alumno, le va a dar el extra que le falta. ¿Sí? Entonces, muchas veces así nos encuentra el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, encontrarte así. Que Él vea que tú le echaste todas las ganas, que realmente te esforzaste, que le estudiaste, que estuviste tú dispuesta a sacar la mejor calificación, y que si no la alcanzaste a sacar, Él, por ser tan misericordioso, claro que te va a dar la nota. Entonces, a veces nosotros vemos la santidad como algo tan lejano, tan difícil de alcanzar, pero se nos olvida que tenemos un Dios que es muy bueno, que es el amor, y no se puede negar a sí mismo. Y aquí es donde viene otra parte de la fe muy importante, que es vivir de lo que creo y no de lo que siento. ¿Sí? Tengo que vivir de lo que creo. ¿Qué creo? Yo creo la palabra de Dios. Yo creo lo que me enseña la iglesia. Yo creo que hay un Dios que me ama, que me perdona. Yo creo que hay un cielo, que hay una eternidad. Yo creo que existe el demonio, que estás todo el tiempo como león rugiente. Yo creo todas las promesas de Cristo. Entonces, si yo vivo con esa fe, creyendo en Dios, creyéndole a Dios, entonces ese caminar va a ser mucho más fácil, porque voy a vivir de lo que creo y no de lo que siento. El problema es cuando nosotros empezamos a vivir de lo que sentimos. Ya sentí miedo, ya sentí tristeza, ya sentí depresión, ya quiero tirar la toalla. Cuando nosotros empezamos a mover nuestras acciones por nuestros sentimientos, por nuestras opiniones y por todos esos primeros 4 pilares falsos que les decía, no vamos a llegar a la meta. Pero cuando nosotros cimentamos nuestra fe en lo que creemos, entonces va a ser fácil llegar a la santidad. Pero eso, por decir fácil, pero ahí es donde aplica lo que les comentaba hace ratito. Nosotros sabemos lo que es un pecado. Entonces, yo voy a actuar contra ese pecado por lo que yo creo. Aunque yo, de sentimiento, pues yo quisiera irme al pecado, ¿verdad? Quisiera apapacharme del pecado. Pero no lo voy a hacer porque yo creo en que hay una vida eterna y que si yo hago eso, me la voy a perder. Entonces ahí es cuando uno empieza a negarse por amor a Dios. ¿Sí? A negarme. De hecho, sí, lo tengo que decir, porque lo tengo que decir. Desde el día del retiro, yo sé que mi vida no es la misma. Yo eso lo sé. Y lo siento, o sea, lo siento, ¿no? Pero bueno, estamos en este proceso todavía. Pero sí, fue maravilloso, les agradezco a todos. Pero sí, no es lo mismo. Mi vida no es la misma. Creo que hay un cambio, ligeramente, pero hay un cambio. Gracias. Muy bien. Pues yo creo que ese es el mensaje que nosotros queremos que quede en la clase de hoy, es eso. Tengo que vivir de lo que creo y no vivir de lo que siento. Si nosotros nos vamos con eso bien claro, y que lo que va a marcar lo que creo son estos 3 pilares, las escrituras, el magisterio y la vida de santos, yo creo que esta clase tendría ya cumplido su cometido. ¿Sí? Tengo que vivir de lo que creo. ¿Qué es lo que creo? Lo que está en las Sagradas Escrituras, lo que me dice el magisterio y lo que me han demostrado los santos que ya lo lograron. Y no de lo que siento. Y ese no de lo que siento es la práctica que empezamos a hacer la semana pasada. El no vivir de lo que siento es hacer la práctica del sacrificio, del negarme, del ir haciendo un poquito más, de hacer mis deberes de Estado
con el exacto cumplimiento del deber, al 100. Eso es a lo que nos está invitando esta plática de hoy. O sea, vivir de lo que creo y negarme a lo que siento. ¿Sí? Y tenemos para esto, pues, muchísimos ejemplos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el Padre Pío. El Padre Pío, ¿cuánto no negó lo que sentía? Y él vivía de lo que creía. Por ejemplo, en la obediencia. ¿Sí? A él le prohibieron dar misas. Creo que cerca de 10 años. Él no pudo celebrar la Eucaristía por 10 años. ¿Sí? Y todo ese tiempo él fue obediente, negándose a sí mismo. Y luego le querían hacer que hablara mal de sus superiores. Y él jamás habló mal de sus superiores. Jamás. ¿Sí? Otro ejemplo de alguien que demostró que vivía de lo que creía, pues era Conchita Cabrera, ¿no? Que ya la hemos estado nombrando en otras clases. Conchita Cabrera se negó tanto, y vivía en obediencia a lo que le decía su director espiritual. Ella desde cuando quería hacerse la marca aquí en el pecho, pero no la hizo hasta que su directora espiritual se lo autorizó. Y varios de los mismos que ayudaban ahí a Conchita Cabrera, les habían negado participar con ella, no querían que se acercaran a Conchita y estuvieron en obediencia también por muchos años, hasta que los sacerdotes, los obispos les dieron la autorización, entonces sí ya se fueron a fundar la Orden de los Varones, ¿sí? Pues todas las apariciones marianas. En todas las apariciones marianas, ¿qué nos dice la Virgen? Obedezcan. Nunca nos dicen que hagamos algo diferente a lo que dicen las escrituras, nunca nos dicen algo diferente a lo que dice el magisterio y nunca nos dicen algo diferente a lo que ya está aprobado en las vidas de santos. La Virgen siempre nos dice, sométanse a los sacramentos con los sacerdotes. Siempre, siempre, siempre. Y a cualquier persona que haya tenido visiones, siempre vaya con el sacerdote y dígale lo que está pasando y lo que él le diga, usted debe de obedecer. Entonces, creo que ejemplos de santos que han vivido esto, pues tenemos muchísimos. El que te guste más, estúdialo y te aseguro que vas a tener mucho material de cómo vivir las obras de la fe. Muy bien, pues la tarea de hoy. Vamos a la tarea porque ya se nos está acabando el tiempo. La tarea de hoy es el examen de conciencia. ¿Sí? Lo ideal es que lo hagamos por las noches. San Ignacio de Loyola decía que teníamos que hacer 3 exámenes de conciencia diarios. Uno en la mañana, uno a mediodía y otro en la noche. El de la mañana era como para ver cuáles eran mis pecados más frecuentes, lo que normalmente me acechaba para estar prevenido. El de mediodía era para ver si no había caído ya en alguno de esos pecados y si ya estaba siendo tentado, pues actuar para no caer. Y el de la noche era para evaluar todo mi día con respecto a los días anteriores, a ver si había podido avanzar un poquito. Y entonces, en el examen de conciencia, ahorita pues la tarea es que lo hagamos una vez al día, ¿sí? Ustedes sabrán a qué hora, lo ideal es de que fuera por la noche, si no, lo pueden hacer junto con su momento de oración. Acuérdense que el momento de oración estamos tratando de que ya sea de 1 hora, sale de mínimo 40 minutos a 1 hora, entonces por eso si de ahí ya se les complica mucho meter el examen de conciencia, pues hay que hacerlo en la noche, unos 5 minutitos de preferencia escrito. ¿Por qué escrito? Porque la idea es que tú puedas compararlo constantemente para ver si está habiendo un avance o no. ¿Sí? Recuerden que la idea es que esto sea medible, que nosotros podamos medir nuestro crecimiento, porque en la vida espiritual el que no avanza, retrocede. Nadie se queda en el mismo lugar. El que no avanza, retrocede. Así que por eso es muy importante que nosotros podamos escribirlo para poder estar viendo si realmente
estoy cometiendo los mismos pecados o si ya estoy teniendo algún avance en la vida espiritual, ¿sí? El examen de conciencia también me gustaría a mí mucho que lo enfoquemos en el amor. Si hoy aprendí a amar mejor que ayer. ¿Sí? Porque les digo, seremos juzgados en el amor. Una cosa que yo la escuché de Marino Restrepo, que el Señor ve la vida del cristiano, pues, el llegar al cielo como una escuela, como una carrera. Estamos en la licenciatura del amor, por así decirlo. Y nos graduamos, pues, cuando llegamos al cielo. ¿Y cómo llegamos al cielo? Pues cuando podemos amar como Él ama. Entonces, todos los días tenemos que evaluarnos en ese amor, si realmente hoy aprendí a amar mejor que ayer. Y mañana, pues mejor que hoy. Y así sucesivamente. Todos los días por amar mejor que el día anterior. Y eso lo iremos midiendo, pues, con las obras. ¿Verdad? Las obras de todo tipo, todo. Cómo le hablo a mi esposo, cómo le hablo a mi esposa, cómo le hablo a mi familia, cómo los trato, cómo los miro, cómo soy cuando estoy dando mi clase, cómo soy de obediente con mis superiores, cómo enfrento los problemas, si soy la que arma los problemas o soy la que ayuda a solucionarlos. En todas las áreas, cómo hago mis deberes de Estado, los hago con amor, los hago con entrega, los hago con excelencia. O sea, cómo vivo mis oraciones, cómo rezo mi rosario, estoy rezando cada Ave María con amor o la estoy rezando como taravilla, nomás repitiendo palabras. ¿Cómo hago mi oración de la mañana? La estoy haciendo cada vez con más amor, con más entrega, con más intimidad. ¿Sale? Eso es lo que nosotros vamos a estar evaluando en nuestro examen de conciencia. ¿Sí? Muy bien. Pues tenemos ya varias tareas acumuladas. Tiempo de oración, de intimidad con Dios. En esa oración tenemos que hacer nuestra estrategia para atacar al enemigo. Tenemos que unirnos al Señor en sacrificio para ayudarlo en su misión de salvar almas y estar creciendo en la fe a través de las obras. ¿Sí? Esas son las tareas que llevamos, que no se van a hacer, no vamos a hacer nada más la de esta semana, sino hay que unirlas a las anteriores, ¿sale? Son todas juntitas. Y tenemos una semana para practicarlas. La próxima semana, esperemos en Dios que vayamos más afiladitos. Muy bien, pues bueno, vamos a terminar. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por estas palabras, por estos jalones de orejas que nos das, pero por estas ganas de amarte y de llegar un día a graduarnos en esta universidad del amor. Danos la gracia, Señor, de amarte más a ti y amar a los que nos rodean. Y te pedimos que bendigas nuestra familia, que nos ayudes a superar nuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Ayúdanos a hacer luz en este mundo de tinieblas y sobre todo alimentarnos de ti, que eres la luz del mundo. Te lo pedimos, Señor. Decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias, Lorena, por tu plática. Estuvo excelente, muy padre. Gracias Eso, a ti, Lore. Gloria a Dios. Adiós. Buenas noches.